En esta profundización de la función cuadrática veremos la primera de dos versiones para la forma en que nos entregan la versión de la función. En este caso se trata de un cuadrado de binomio ponderado por un número y sumándole o restándole algún otro valor. Acá se nos pueden plantear las siguientes consultas. Por ejemplo, ¿cuál sería el gráfico? Los cortes con los ejes, las coordenadas del vértice y el eje de simetría. Y también si se alcanzan máximos o mínimos de esta función. Para responder a esta consulta, primero partamos respondiendo a la primera interrogante, el gráfico. Para ello nos apoyaremos en la saga anterior. Para graficar esto, primero nos olvidaremos del menos 1 y del menos 2. Solamente pensaremos en la 3x², que vendría siendo una función contenta así. Luego la desplazaremos en 1 en el sentido contrario que salga acá en el eje x1. Y luego desplazaremos dos espacios hacia abajo, ahora sí hacemos caso en el signo, y nos quedaría algo así. Dos espacios hacia abajo, menos 2. Siendo este el primero, segundo y este el gráfico final. Por ende, para una mejor comprensión, voy a borrar estos dos y voy a dejar solamente este. Recordando que este era 1, menos 2. Borramos entonces y dejamos el gráfico final, que sería algo así, donde este punto tenía coordenadas 1, menos 2, eje X y eje Y. Seguimos entonces, tenemos un bosquejo del gráfico. Nos interesa los cortes con los ejes. Entonces vamos, este sería el punto 1, vamos al punto 2. Para encontrar el corte con el eje X, se debe igualar la letra Y a 0. 0 iguala 3 por x menos 1 al cuadrado, todo eso menos 2. Pasamos este 2 sumando y dividimos por 3, igual a x menos 1 al cuadrado. Aquí tenemos dos opciones para el x menos 1. X menos 1 podría ser igual a la raíz de 2 tercios, y también podría ser que x menos 1 fuese igual a menos la raíz de 2 tercios. Esto básicamente porque si yo el x menos 1 lo reemplazara por raíz de 2 tercios, lo elevo al cuadrado y eso va a dar 2 tercios. Ahora, si en vez de x menos 1 pongo menos la raíz de 2 tercios, como está al cuadrado, el signo menos se va a cancelar y de todas maneras al cuadrado esto va a dar 2 tercios. Por lo tanto, hay dos posibilidades para el valor del x menos 1. Por lo tanto, el x puede ser 1 más raíz de 2 tercios y x puede ser igual a 1 menos la raíz de 2 tercios. Entonces, estos vendrían siendo los cortes con el eje X. Anotamos, entonces este sería 1 menos, porque este es el más pequeño de los valores, raíz de 2 tercios, y este de aquí sería 1 más la raíz de 2 tercios. Y esos son los dos cortes con el eje X. Para calcular el corte con el eje de la Y es más simple. Lo que uno hace es igualar la otra letra a 0, o sea, la X. Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que Y es igual. Reemplazando un 0 aquí, quedaría 3 por 0 menos 1 al cuadrado menos 2, que es lo que sale aquí, reemplazando un 0. Y esto sería igual a, veamos, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 son 3, y menos 2, esto es 1. Por lo tanto, este corte de aquí con el eje de la Y vale 1. Aquí ya estamos casi listos. Nos falta analizar el punto 3,
que vendría siendo el vértice, el punto 3. Ese vértice es muy rápido de encontrar en la figura. Ese vértice es el 1, menos 2. Esas son las coordenadas de nuestro vértice. El eje de simetría es aquella recta que divide esta figura en dos partes iguales. Esto de aquí. Y ese eje de simetría corresponde a una de las rectas que vimos en la saga anterior. De hecho, como corta acá en 1 y corta al eje X, entonces su ecuación será X igual 1. Por lo tanto, ya sabemos el vértice y el eje de simetría. Para concluir, analicemos los máximos y mínimos de esta función si es que existen. Esta función, lo más abajo que llega es hasta aquí. Y el valor mínimo, entonces, de esta función, entonces el mínimo sería igual a menos 2. Ahora, ¿dónde se alcanza? Esa es la pregunta clave. ¿Dónde se alcanza? Entonces, cuando ustedes le pregunten esto, ustedes no le están preguntando por el valor del y, le están preguntando por el valor de la x, o sea, del 1. Entonces, el mínimo es menos 2 y es alcanzado en x igual 1. Máximos esta función no tiene porque esta función sigue hasta el infinito, por lo tanto no para en ningún momento, pero sí tiene mínimo. Si la parábola fuese al revés, o sea, fuese una parábola triste, entonces en ese caso se alcanzaría un máximo y no habría mínimos. Con esto hemos concluido el análisis de la primera versión de función cuadrática.